Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar del Rey de Reyes, la joven promesa militar que unificó a medio mundo en un abrir y cerrar de ojos, un personaje histórico totalmente mitificado que fue conquistador de uno de los imperios más extensos de toda la historia. Hoy en Memorias de Pez te contamos la historia de Alejandro Magno y su imperio. Para ello, vayámonos a los orígenes, más en concreto al siglo IV a.C. en Macedonia, donde reinaba el entonces rey Filipo I, un caudillo con una elevada perspicacia militar y una indudable brillantez intelectual. Durante los 24 años de su reinado como rey de Macedonia, en los que comenzó con muy pocos recursos, Filipo convirtió su propio reino en la mayor potencia de Europa. El tío no se quedó corto y una vez consolidada su posición, planeó una serie de ataques que tenían como objetivo derribar al imperio persa. En el año 356 a.C. nació su hijo, Alejandro III de Macedonia, un nacimiento que estuvo asociado a señales y presagios como una estrella brillante que brilló sobre Macedonia esa noche y a la destrucción del templo de Artemisa en Éfeso, aunque lo más probable es que todas estas historias fuesen resultado de una sobremitificación de la figura de Alejandro. Aun cuando su nacimiento está bien documentado por los historiadores, hay muy poca información respecto a su niñez, aparte de historias de su precocidad provenientes de sus tutores o sus compañeros de infancia. De estos últimos se sabe que su amigo Hefestión permaneció como su mejor y más querido amigo a lo largo de su vida y que fue su segundo al mando en el ejército. Durante la infancia de Alejandro, Leónidas de Epiro, un pariente de su madre, que no debe confundirse con el espartano Leónidas de siglos anteriores, le enseñó a luchar y montar a caballo. Filipo sabía que tenía que criar a un rey a su altura, y por eso mismo también contrató a Lisímaco de Acarnania para que le enseñase a Alejandro a escribir, leer y tocar la lira. Vamos, que su padre quería educar a un rey preparado. Alejandro cultivaría pronto un gran amor por las humanidades, que le llevó a conocer a los 14 años al gran filósofo Aristóteles, quien también se convirtió en su tutor. La influencia del filósofo fue de gran relevancia para forjar una personalidad diplomática en Alejandro, cosa que más tarde aprovecharía para establecer relaciones pacíficas con los pueblos que fueron conquistados. La destreza militar de Alejandro quedó patente por primera vez en la batalla de Queronea, en el año 338 a.C., ya que a pesar de tener solo 18 años, logró cambiar el curso de la batalla en una victoria decisiva, que sirvió para doblegar a las ciudades-estado aliadas griegas. Cuando su padre fue asesinado en el 336 a.C., Alejandro subió al trono y con las ciudades-estado unidas bajo el dominio macedonio se embarcó en la gran campaña que su padre había estado planeando, la conquista del poderoso imperio persa. De esta forma, inició en el año 334 a.C. una guerra contra Presia tras cruzar el Helesponto, con un ejército de unos 365.000 hombres de Macedonia. Sus oficiales eran macedonios, y entre ellos estaban incluidos Antígono, Ptolomeo y Seleuco, de gran importancia y de los que hablaremos más tarde. En esta campaña Alejandro saqueó la ciudad de Baalbek, renombrada como Heliópolis, y liberó la ciudad griega de Éfeso del dominio persa, ofreciéndose para reconstruir el templo de Artemisa que había sido destruido por un incendio en la noche de su nacimiento. En el año 333 a.C., Alejandro y sus tropas derrotaron a las fuerzas del rey Darío III de Persia en la batalla de Isos. Darío huyó del campo y dejó su familia a Alejandro, quien les trató con respeto debido a su condición de familia real. La cosa no paraba nunca para el tío, y así Alejandro siguió con el saqueo de la ciudad fenicia de Sidón y después con la conquista de Alepo. En el 332 a.C. conquistó toda Siria y después Egipto en el 331 a.C., donde fue recibido más como un libertador que como un conquistador. En la desembocadura del río Nilo fundó la ciudad de Alejandría, que se convirtió en el centro literario, científico y comercial del mundo griego. Por otra parte, Cirene, la capital del antiguo reino de Cirenaica, en el norte de África, se rindió a Alejandro en el 331 a.C., extendiendo sus dominios a todo el territorio de Cartago. Finalmente, en el oráculo de Sigua, Alejandro fue proclamado hijo del dios Zeus Amón y nuevo dirigente de Egipto. Cabe mencionar que a pesar de haber conquistado Egipto, Alejandro nunca estuvo interesado en imponer sus propias creencias y cultura sobre los pueblos que anexionó, mientras que estos mantuvieran voluntariamente las líneas de abastecimiento abiertas para alimentar y equipar a sus soldados. Esto fue un importante aspecto de su habilidad para gobernar vastas áreas, una habilidad que sus sucesores no tuvieron. Después de diseñar el plan para edificar la ciudad de Alejandría, Alejandro dejó Egipto para librar nuevas campañas y se dedicó a conquistar la tierra de Fenicia a excepción de la ciudad isla de Tiro, donde se le lió la cosa.
Tan determinado estaba el hombre en conquistar Tiro que fabricó una carretera desde tierra hacia la isla, en la cual montó sus máquinas de asedio para tomar la ciudad. Esta calzada, con el tiempo, se llenó de limo y tierra y actualmente es la razón por la cual Tiro es parte del Líbano continental. Por su resistencia obstinada, los habitantes de la ciudad fueron masacrados y los supervivientes vendidos como esclavos. Esta política es un claro ejemplo de que a Alejandro tampoco le tembló nunca el pulso y no era un caramelito en dulce, ya que no le costaba mostrar mano de hierro cuando tocaba. Tras todo esto, Alejandro marchó hacia Babilonia, cruzó el Tigris y el Éufrates y volvió a enfrentarse con el rey Darío III en el campo de batalla de Gaugamela. Allí Darío fue derrotado huyendo del lugar de nuevo. Darío fue más tarde asesinado por su propio general y primo Besos, un acto del cual Alejandro renegaba absolutamente. El cuerpo de Darío fue tratado con el más grande de los respetos, así como los miembros supervivientes de su familia. De esta forma, Alejandro se autoproclamó rey de Asia y continuó con su marcha hacia la gran ciudad de Susa, que se rindió incondicionalmente sin resistencia. Desde Susa, Alejandro marchó a la ciudad de Persépolis, donde en el 330 a.C. se inició un incendio que destruyó el palacio principal y la mayor parte de la ciudad. Dejando Persépolis en ruinas y llevándose todos los tesoros, Alejandro y sus hombres marcharon hacia Bactria y Sogdiana, a las que conquistó fácilmente. En el 329 a.C., Alejandro fundó la ciudad de Alejandría Escate en el río Yaxartes, destruyó la ciudad de Cirópolis y derrotó a los escitas. Alejandro fundó muchas ciudades con su nombre para darse publicidad y además adoptó el título de Sanhansá, rey de reyes, usado por los gobernantes del primer imperio persa. Para creérselo un poquito más, Alejandro introdujo la costumbre persa del prosquinesis, forzando a aquellos que se dirigían hacia él a arrodillarse primero y besar su mano. Estaba claro que al tío se le empezaba a ir la olla, y todos estos delirios de grandeza no pasaron desapercibidos. Sus tropas macedonias se sentían cada vez más incómodas con la aparente deificación y adopción de costumbres persas. Por ello empezaron a tramar conspiraciones de asesinato en las que fueron revelados los conspiradores y evidentemente ejecutados, incluso en aquellos casos en los que los conspiradores eran viejos amigos. A pesar de su gran diplomacia y habilidad en el trato de los pueblos conquistados y sus gobernantes, Alejandro no era conocido por tolerar opiniones personales en conflicto con la suya. En el año 327 a.C., con el imperio persa bajo su control y recién casado con la noble bactriana Roxana, Alejandro dirigió su atención a la India. Habiendo escuchado las hazañas del gran general macedonio, el rey indio Onfis de Taxila se sometió a su autoridad sin presentar batalla, pero varias tribus se resistieron fuertemente. En las contiendas durante el 327 y el 326 a.C., Alejandro sometió a todas estas tribus, enfrentándose finalmente al rey Poros de Pauravas en la batalla del río Hidaspe. Este último cargó contra las fuerzas de Alejandro con elefantes y luchó tan valientemente con sus tropas que tras su derrota, el emperador lo instaló como gobernante de una región más grande de la que anteriormente había tenido. El caballo de Alejandro, Bucéfalo, murió en esta batalla y Alejandro nombró una de las ciudades que fundó tras la victoria Bucéfala en su honor. Bueno, Alejandro Magno pretendía aún continuar su marcha y atravesar el Ganges, pero sus tropas estaban ya hasta las narices. Intentó persuadir a sus hombres de continuar, pero falló en ganárselos y finalmente cedió a sus deseos. Alejandro dividió su ejército en dos, enviando una mitad de vuelta a Susa por mar, mientras que la otra mitad marchó a través del desierto de Gedrosia. El terreno duro del desierto y los enfrentamientos militares hicieron gran mella entre sus tropas y para cuando alcanzaron Susa en el 324 a.C., Alejandro había tenido ya considerables pérdidas. Por si fuera poco, a su regreso encontró que varios de los sátrapas a los que les había confiado el gobierno habían abusado de su poder y, como era de esperar, los ejecutó. Hizo lo mismo con los que habían vandalizado la tumba de Ciro el Grande en la vieja ciudad capital de Pasargada. Además de todo esto, Alejandro celebró un matrimonio masivo en Susa, donde casó a miembros de su alto mando con nobles persas. Varios de sus hombres se opusieron a esta fusión y criticaron cada vez más su adopción de la cultura persa. El líder respondió ascendiendo a persas a posiciones importantes en el ejército y otorgó títulos y honores tradicionales de Macedonia a unidades persas. En sus últimos tiempos, Alejandro ya había abandonado la costumbre del prosquinesis en deferencia a sus hombres, pero continuó comportándose como un rey persa en lugar de macedonio. Alrededor de este tiempo, en el 324 a.C., su amigo de toda la vida y segundo al mando, Hefestión, murió de una fiebre, aunque algunos reportes sugieren que pudo haber sido envenenado. Según distintas fuentes históricas, nos imaginamos que la reacción de Alejandro ante este suceso fue desmedida.
Plutarco afirma que Alejandro masacró a la tribu de un pueblo cercano como sacrificio a su amigo, y Arriano escribe que mandó ejecutar al doctor de Festión por fallar en curarlo. Alejandro se abstuvo de la comida y la bebida y declaró un periodo de luto a través del imperio, así como ritos funerales usualmente reservados para un rey. Al preocuparse de la muerte de Festión, Alejandro regresó a sus planes de expandir su imperio, pero lo cierto es que nunca llegaría a realizarlos, ya que Alejandro murió en Babilonia a la edad de 32 años en junio del 323 a.C., después de sufrir de fiebres altas por 10 días. Las teorías sobre la muerte de Alejandro Magno son miles. Entre ellas se encuentran el envenenamiento, una infección por malaria, una infección bacteriana por tomar agua contaminada o muchas más. Pero lo cierto es que nunca se llegará a saber qué diantre sucedió. Después de la muerte de Alejandro, los generales más importantes, también llamados diádocos, del griego sucesores, se repartieron el reino y Perdigas, el amigo de Alejandro que parecía que iba a ser el sucesor, fue asesinado. Su camarada de toda la vida, Casandro, ordenaría la ejecución de la esposa de Alejandro, Roxana, la de su hijo y la de su madre Olimpia para consolidar su poder como el nuevo rey de Macedonia, un título que perdería posteriormente por Antígono y sus herederos. También parece que Ptolomeo I robó el cadáver de Alejandro cuando éste iba en ruta hacia Macedonia y se lo llevó a Egipto, con la esperanza de asegurar la profecía de que la tierra en la que fuera sepultado sería próspera e invencible. Este último fundaría la dinastía tolemaica en Egipto, que duraría hasta el año 30 a.C., finalizando siglos más tarde con la muerte de su descendiente Cleopatra VII, a la que todos conocemos. Por su parte, Seleuco fundaría el imperio Seleucida y sería el último de los diádocos restantes después de 40 años de guerras incesantes entre ellos y sus herederos. Llegaría a ser conocido como Seleuco I Nicátor, el vencedor. Ninguno de sus generales poseía la inteligencia, comprensión o el genio militar de Alejandro, pero fundaron dinastías que gobernaron sus regiones hasta la llegada de Roma. Su influencia sobre las regiones que controlaban fue la síntesis del período helenístico, en el cual el pensamiento y la cultura griega se entrelazaron con aquellos de la población indígena, ya fuese en Egipto o en Asia. A pesar de que los diádocos fallaron el cumplimiento de los deseos de Alejandro, con la helenización contribuyeron a lograr el sueño de una unidad cultural. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte, darle a like y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.